en Puntos Cardinales. Cuatro 26 minutos de la tarde y hoy vamos a hablar de un grande de la televisión venezolana, Reni Ottolina, este presentador de radio y televisión, publicista, además también político, murió un 16 de marzo de 1978 cuando tenía 50 años de edad. Y nuestra productora Paola Muciotti preparó una cápsula donde nos ilustra sobre la vida y obra de este personaje, el número uno de los medios en Venezuela. Escuchemos. Creo firme y ciegamente que Venezuela nació para ser líder y decir cuál es la senda, no para seguir otras. Reinaldo José Ottolina Pinto, mejor conocido como Reni Ottolina, nació en Valencia el 11 de diciembre de 1928. Fue un reconocido actor, animador, narrador, presentador de televisión y político. Desde muy joven mostró interés por las artes escénicas y la comunicación, lo que lo llevó a destacarse en el mundo del entretenimiento. Comenzó su carrera en Radio Caracas Radio y en la empresa cinematográfica venezolana Bolívar Films como narrador en el noticiero. En la década de 1960, Ottolina incursionó en la televisión venezolana, convirtiéndose en uno de los presentadores más populares del país. Su programa Reni Presenta se convirtió en un éxito rotundo, catapultándolo a la fama y convirtiéndolo en un ícono de la televisión venezolana. El amor a su país lo llevó a presentar micros de información y concientización para enseñar a ser mejores ciudadanos. Con su último programa, Venezuela Despierta, Reni lograba llegar a su público emitiendo un llamado ante la corrupción administrativa y las falacias de los políticos de la época. Además de su exitosa carrera en la televisión, Reni también incursionó en el séptimo arte, participando en varias producciones cinematográficas. En el ámbito político, organizó su propio movimiento electoral llamado el Movimiento Integral Nacional, con miras a las elecciones de 1978. Sin embargo, su carrera política terminó de manera abrupta el 16 de marzo de 1978, cuando se dirigía a un acto de pre-campaña presidencial y falleció. La avioneta Cessna, piloteada por el abogado y piloto aéreo Carlos Olavarría, y en donde también viajaban Ciro Medina, Luis Duque y César Oropesa, se estrelló en el Pico Naiguatá. Su legado en el mundo del entretenimiento perdura hasta el día de hoy, siendo recordado como uno de los más grandes comunicadores de Venezuela. Hoy hablamos en Puntos Cardinales del número uno de la televisión venezolana, Reni Ottolina. Y reconozco también que por cuestiones circunstanciales Venezuela se ha olvidado un poco de sí misma. El problema no es material, el problema es mental y emocional. Muchísimas gracias a Paola por este trabajo que sirve de abrebocas. Así que para perfilar a Reni Ottolina, el número uno de la televisión venezolana, hemos invitado al guionista y creador de contenido Francisco Miguel Martínez. Un gusto tenerle en nuestro programa. Bienvenido. Lo saludamos, Francisco. Feliz tarde a todos los oyentes de Éxitos 99.9 FM y muy especialmente a los seguidores de Puntos Cardinales con la licenciada Alida Banorio y el connotado profesor Rafael Arraiz Lucas. Para mí verdaderamente un privilegio poder compartir con ustedes la semblanza de este gran venezolano que conocimos como Reni Ottolina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. Bueno, Reni Ottolina, ¿qué más se puede decir de él? Bueno, mira, Reni era el número uno, eso fue indudable, porque Reni no solamente fue el número uno porque fue un profesional de primera categoría, un hombre que siempre estaba pendiente de que su trabajo rayara la perfección, sino porque Reni Ottolina fue un venezolano a carta cabal, profesor y licenciada. Reni Ottolina siempre fue un preocupado de que nuestro país se viera como había que verlo, como un gran país. Y todo ese trabajo que Reni Ottolina en su momento hacía, lo hacía para, digamos, promulgar lo que era este gran país. Trabajos como los que él hizo
en el Churumberú, en compañía de José Luis Rodríguez, de Carlos Moreán, de Nora Suárez, trabajos como los que hizo al pie de la Torre Eiffel, llevando a los venezolanos a bailar el alma llanera, trasladados en el Coloso de Viasa, en el 747 de la época. Todas esas cosas las no graba Reni porque Reni pensaba que era así como se hacía un gran país. Esa era la idea de Reni y eso fue lo que verdaderamente lo convirtió en esta figura de vanguardia y de avanzada que siempre fue hasta el momento de su muerte. Bueno, y también, Francisco, que traía cantantes, artistas de primer orden en el mundo. Cuando uno revisa la lista de gente que trajo Reni, empezando por Ray Charles, por decirte alguien. Increíble. Michael Jackson con los Jackson 5. O sea, realmente traía a los mejores, ¿no? Engelbert Humperdinck, Diana Ross, Tom Jones, sí, todos señor. ellos, ¿no? Todos los grandes de la época. Trajo a Miriam Makeba cuando estaba de moda con aquel patapata inolvidable. Trajo a gente de todas partes del mundo. La única deuda artística que le quedó a Reni, incluso eso lo llegó a decir él en alguna oportunidad, fue que él quiso traer a Frank Sinatra y nunca lo pudo lograr. Esa fue la única deuda artística que él no pudo, digamos, complacer, pero de resto los trajo a todos. Y en lo que se refiere a los artistas venezolanos, fue el promotor de las grandes figuras como Mirla Castellanos, a la cual nombró él mismo como la primerísima, a Nancy Ramos, a la cual le indilgó el cariñoso epíteto de la muñequita que canta, o a Raquelita Castaños, que tanto triunfo le dio a el show de Reni, tanto a mediodía como en la noche. Ese era Reni Ottolina, era una figura extraordinaria, lamentablemente se nos fue muy temprano. Francisco, pero hablemos de la televisión en esa época. ¿Qué supuso la figura de Reni Ottolina para los estándares y lo que se conocía como la industria de la televisión en nuestro país? Reni se volvió un hombre incómodo para la televisión porque llegó a ganar más que los propios canales mismos. Vendía publicidad de una forma inusitada. Tenía todas los grandes comerciales, los mejores refrescos, las mejores pastas de dientes, las mejores ropas, todo. Y llegó a ser un elemento incluso incómodo para los canales de televisión porque era difícil negociar con Reni. Las producciones de Reni Ottolina estaban todas marcadas por la calidad que él imprimía a cada una de esas producciones. Se trajo a los mejores coreógrafos de los Estados Unidos. En su momento se trajo a Gene Huntley para que le produjera las chicas del show de Reni y todo ese gran ballet que él tenía. En las chicas del show de Reni estuvieron figuras como Marina Baura cuando todavía se llamaba Julia Pérez, ahí estuvo Rosario Prieto como bailarina, María Gracia Bianchi, Gudelia Castillo, que después fue conocida como la coreógrafa del Canal 8 cuando todavía era CBTV. Todas esas figuras las hizo Reni y Reni siempre fue un gran preocupado de lo que era la perfección de los programas que él producía y por supuesto una producción inolvidable que cada Navidad los canales de televisión, en particular Radio Caracas Televisión, pasaba El Angelito Más Pequeño, claro, en donde él salía con su hijita más pequeña, Rena Ottolina, y hacía una semblanza maravillosa de lo que era el espíritu navideño. Además, Francisco, hay una etapa larga en la que él tiene un show al mediodía. En esa época la gente le daba tiempo de ir a almorzar a la casa y hasta dormir una siesta. Y ahí tenía una relación con los anunciantes muy particular. Yo tengo el recuerdo de Reni haciendo Toddy él mismo, ¿no? Y no solamente hacía Toddy, sino que tomaba 7-Up, que era el refresco que le agrada y le cae bien, y tenía una firma de vidrios que se llamaba Templex, que él mismo hacía la prueba de que eran totalmente irrompibles. Hay un video por allí en YouTube, los que gusten buscarlo, en donde él está con el cantante Ivo, y Ivo lo ayuda a hacer la prueba de los vidrios Templex. Y era toda una locura porque Reni se disfrutaba en pleno ese show del mediodía y allí no solamente él disertaba y hacía editoriales
de estos venezolanos que él tan bien hacía, a los con los cuales nos acostumbró, como los que escuchamos en la cápsula de abrir el segmento llamado Perfiles, sino que Renny Ottolina era precisamente eso, un venezolano que luego dedicó mucha parte de su tiempo a esas campañas institucionales en donde le enseñaba a la gente a ser un buen ciudadano, a cruzar la calle, a respetar los semáforos, a ser un buen venezolano. A ver, Francisco, lamentablemente nos hemos sí. agotado el tiempo de esta conversación, pero brevemente me gustaría consultarte sobre la faceta del Renny como político. ¿Cuántas probabilidades tenía de alcanzar puestos de gobierno en esas elecciones del año en que lamentablemente ocurrió ese trágico accidente? Renny fue un fenómeno político. Él nunca llegó a ser realmente candidato presidencial, él llegó a ser solo precandidato, él nunca pudo llegar a inscribir su candidatura y como lo dijo el micro, él fundó su partido, el Movimiento de Integridad Nacional, el MIN, con la idea de lanzarse a esa candidatura, pero como fenómeno político al fin, pues generó ciertas incomodidades, las cuales en su momento, pues para muchos dejó la incertidumbre de qué realmente pasó con Renny Ottolina en ese lamentable accidente que le sesgó la vida. Pero hay formas de pensar que si Renny Ottolina hubiese llegado a las elecciones de 1978 y hubiese ganado las elecciones, quizás Venezuela en este momento fuera otra. Pero eso simplemente es especulativo y solo nos queda ese hermosísimo legado de un hombre que hasta el final de sus días nos representó como el número uno de la gran televisión venezolana. Bueno, gracias Francisco Miguel Martínez, también conocido como Pancho Pantalla, que es este personaje creado con la intención de rescatar y preservar el legado histórico y artístico de la televisión venezolana. Muchas gracias, Francisco. Esa es la idea, profesor. Gracias a ustedes y estamos a la orden para cualquier cosa. Muy amable. Gracias a ti. 4:37 de la tarde. Nosotros escuchamos Bossa and Roses con Welcome to...